naturaleza simbólica de esta promesa, es lo primero que debemos de entender. En segundo lugar, también vimos en la clase el contexto bíblico de lo que estaba sucediendo en Pérgamo. Era una iglesia que vivía en la ciudad del pecado, hermanos. Y todas las iglesias actualmente en este tiempo están siendo amenazadas por la influencia satánica. Por eso la relevancia de esta promesa: al que venciere le daré a comer del maná escondido. La pregunta es, ¿qué significa ese maná? Ese maná escondido particularmente. Nosotros sabemos que cuando hablamos acerca del maná, reconocemos que el pueblo de Dios, mientras vagaba o era llevado por el desierto, Dios los bendijo precisamente con ese maná, con ese alimento que venía del cielo. Por 40 años, todos los días los estuvo alimentando. Y es importante entender que el maná siempre va a ser un simbolismo del cuidado y de la provisión de parte de nuestro Dios. Pero ese es el maná precisamente del Antiguo Testamento. Aquí se habla de un maná escondido. Ese maná escondido no está disponible para todos. Está disponible para aquellos que realmente tienen la valentía de vencer y de correr la carrera de la fe. Amados hermanos, cuando hablamos precisamente de ese maná, de ese maná escondido, como dice ahí el Salmo 78:24, le llama el trigo del cielo. Pero también, como lo dice el Salmo 78:25, el pan de los nobles o el pan de los fuertes. Ese es el concepto del maná. Y el maná, precisamente como lo hemos mencionado, tiene su origen precisamente en el Antiguo Testamento. Pero ese maná escondido estaba escondido precisamente en el arca del pacto, según lo detalla el Antiguo Testamento. Y precisamente usted sabe que el arca de la alianza, el arca del pacto, era precisamente aquel cofre precisamente recubierto de oro, en donde se encontraba precisamente en el lugar santísimo. Precisamente saben que el tabernáculo estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo, y uno de los mobiliarios que se encontraban particularmente en el lugar santísimo era el arca del pacto, y estaba cubierta precisamente por la tapa, por el asiento de la misericordia, que se le llama el propiciatorio, encima de ese cofre. Pero adentro de ese cofre se encontraba precisamente las tablas de los 10 mandamientos, se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, pero también se encontraba una urna que contenía ese maná que Dios les había enviado al pueblo cuando vagaban por el desierto. Repito, ese maná representa el cuidado y la provisión de parte de nuestro Dios. Pero también es importante decir que para este tiempo debemos comprender el simbolismo de este maná escondido, ¿sí? Sabemos, amados hermanos, por lo que dice la palabra de nuestro Dios, que el Señor Jesucristo en los evangelios precisamente Él se presenta como: yo soy el pan, dice. El pan que descendió del cielo, es el maná que descendió del cielo. Por ello, me gustaría que leyésemos ahí en Juan capítulo 6, versículo 48 al 63. Evangelio de Juan, capítulo 6. Yo soy el pan de vida y Permítame. Juan capítulo 6, versículo 48 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: yo soy el pan de vida, dice el Señor. Pero ¿qué significa que Jesucristo sea el pan de vida? Esa es la pregunta también. Dice el versículo 49: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese maná
que Dios le había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento fue un alimento provisional, porque solamente iba a ser el tipo de lo que iba a venir en el futuro, del verdadero pan que desciende del cielo. Dice Jesucristo: yo soy el pan de vida. Versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ese pan que está ofreciendo Jesucristo es para vida eterna. Los que probaron del maná en el desierto, como lo relata Éxodo, ellos murieron. Pero el pan que está ofreciendo Jesucristo es un alimento no para vida terrenal, para vida eterna. Pero fíjese cómo sigue diciendo el texto. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice. Jesucristo mismo se presenta como el pan vivo. Y sigue diciendo: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54 en adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, una comunión. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero ¿qué es este pan? Porque no, ese pan es Jesucristo, pero ¿cómo se manifiesta? Fíjese cómo dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No lo estaban entendiendo, hermanos, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Fíjese, este versículo es clave. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesucristo es ese pan de vida. Pero ¿cómo se manifiesta este pan? Recibiendo estas palabras de vida eterna. Porque el Señor mismo dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que verdaderamente alimenta al alma y al espíritu, hermanos. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a dar vida, y vida eterna a través de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, cuando se habla acerca de este maná escondido, se estaba refiriendo precisamente a ese conocimiento, a esa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a esas enseñanzas que si nosotros la apropiamos y nos alimentamos de ella, nosotros vamos a tener vida eterna. Porque fue gracias a esta palabra que nosotros entendimos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y ese es ese maná escondido, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el mundo no lo va a entender. La gente no entiende las implicaciones de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos está escondido. Ellos no lo van a poder entender. Por eso, si tenemos aquí visitantes que están comprendiendo estas palabras de vida eterna,
debe de entender, y también debemos de entender todos, que la máxima necesidad del alma la cubre Jesucristo a través de la Biblia. Porque es triste ver, hermanos, hay un problema muy serio, ¿sí?, que tiene que ver con un problema, con un desorden alimenticio llamado anorexia. En la anorexia, precisamente, la joven que quiere adelgazar, aunque esté delgada, ella se va a ver gordita. Y por más que esté intentando bajar los kilos, y se va a ver en el espejo, y precisamente se va a seguir viendo gordita. Pero no se está dando cuenta que está dejando de alimentarse y está dejando de recibir nutrientes, está dejando de alimentarse, de nutrirse precisamente. En la vida espiritual puede suceder lo mismo, hermanos. El cristiano puede experimentar, o mejor dicho, no se va a dar cuenta que a lo mejor en su vida puede estar en una anorexia espiritual. Nosotros necesitamos comer, para los que somos más o menos pobres, pues a lo mejor una comida. Y para los que tenemos un poquito más, a lo mejor 3 comiditas. Pero mínimo una comida, si realizas por día, mínimo. Porque si ya te pasas de un día, ¿sí?, ya el cuerpo te va a demandar precisamente de alimento. Por eso tienes que ponerte a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas veces tú te pones a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te pones a analizar o ves en YouTube las predicaciones que se suben de distintos hermanos? ¿Cuántas veces te edificas en la palabra de Dios? ¿Te imaginas que si venimos el domingo y solamente nos alimentamos 2 horas y en la semana? Cuidado, hermano. A lo mejor estamos en una anorexia espiritual. Por eso es muy importante, hermanos, la iglesia del Señor aquí en San Bernabé tiene reuniones los miércoles y los viernes. Sé que muchos tienen muchas actividades y a veces es imposible, pero mientras haya posibilidad, haga el esfuerzo de venir a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Porque hoy más que en otro tiempo, la iglesia sufre de anorexia espiritual. Amados hermanos, ese maná escondido es Jesucristo. Es su enseñanza, es su doctrina, la sana doctrina. Sus palabras de amor, su mensaje que precisamente va a alimentar nuestras almas, nuestro corazón. Pero hay gente que rechaza este alimento y bebida. Entonces, amados hermanos, no solamente se está hablando precisamente de ese maná escondido que es Jesucristo, ese alimento celestial, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, así como Israel recibió el maná, Dios promete con este maná escondido, promete darle al creyente el verdadero pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver. El mundo entero no puede ver, el mundo incrédulo no puede ver a Jesucristo. ¿Sí? Por eso es muy importante entender que ese pan que necesita el alma es ese verdadero pan del cielo, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pregunto nuevamente, ¿cuántas veces te alimentas espiritualmente tú en la semana? ¿Cuántas veces? Porque si nomás es el domingo cuando abres la Biblia y de repente algunos versículos, cuidado, a lo mejor estás en anorexia espiritual. Ahora, no solamente se habla acerca de ese maná escondido. Fíjense, hermanos, algo muy interesante. Vamos a Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2. Fíjense, hermanos, que esta es una imagen de Esculapio, como dijimos anteriormente. Se me pasó a mostrárselas. Acuérdense que la imagen de el símbolo de la ciudad de Pérgamo, que es de la que estamos hablando, era precisamente la serpiente. Y el dios representativo y un templo que había Esculapio era precisamente
esta escultura y con una vara y en una serpiente enrollada, que viene siendo también precisamente el símbolo de la ciencia médica, ¿verdad? La serpiente enrollada. Pero una de las cosas que me ponía a pensar un poco es, ¿qué era ese maná? ¿Sí? ¿Qué es el maná? Es la pregunta. Y ese maná precisamente viene de esta planta, ¿sí? Y esta planta se le llama culantro, ¿sí? El culantro parece como que al cilantro, pero no es cilantro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 31, mire, vamos, antes de leer eso, vamos a Éxodo capítulo 31. 16, perdón. 16:31. Ahorita le voy a dar lectura. Éxodo capítulo 16. Dice, y la casa de Israel, acuérdense que en el versículo 1 arribita, Dios da el maná. Éxodo capítulo 16, versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, ¿sí? Y su sabor como de hojuelas con miel. Más o menos, yo me imagino como un cereal, ¿verdad? Pero dice como semillas de culantro, dice. Aquí incluí una foto de la semilla de culantro. ¿Es esa? Sí. Tiene como el tamaño de un guisante, ¿verdad? Tiene distintas aplicaciones. Se utiliza para un montón de cosas, ¿sí? Hay una lista muy larga. Pero es básicamente la idea que yo quiero traerles, pero eso es cuando lo vemos, cuando tratamos de ejemplificarlo con alguna imagen. Pero sabemos que eso precisamente, ahora dice como semillas de culantro, no quiere decir que sean semillas de culantro, o sea, se parecían, ¿sí? Es un simbolismo. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, pues descubrimos que ese alimento, ¿sí?, celestial, ¿sí?, viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Él es el maná que descendió del cielo. Ahora, en el versículo 17 se maneja otra frase, no solamente la del maná escondido, también dice, le daré, vamos a regresar a Apocalipsis 2, dice, Apocalipsis 2, versículo 17, dice, daré a comer del maná escondido, ¿sí? Y le daré una piedrecita blanca, dice. Y cuando nos ponemos a pensar, pues, ¿qué significará esa piedrecita blanca? Fíjense, hermanos, que el tema de la piedrecita blanca es muy ambiguo. Y cuando hablamos de algo ambiguo, nos referimos particularmente a algo, un concepto que se pierde en el tiempo. Por ejemplo, en aquel tiempo se utilizaba particularmente, o se usaba, había una práctica precisamente, ¿sí?, para indicar una aprobación o una desaprobación. Inclusive en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote utilizaba una piedra blanca y una negra que se llamaba Urim y Tumim, que significaba aprobación y desaprobación. Es como decir sí o no. Y se cree y se piensa, ¿verdad?, que esas piedras estaban detrás del pectoral, aquí en el pecho del sumo sacerdote, en donde él podía conocer la voluntad de Dios. Si sacaba la piedrecita, si sacaba Tumim, era precisamente desaprobación. Si sacaba Urim, era aprobación por parte de Dios, ¿sí? Pero no sabemos si esa piedrecita blanca tiene que ver con la aprobación que Dios nos da precisamente pues, sobre todas las cosas que hemos estado analizando. Pero no solamente eso, hermanos. La piedrecita blanca, de acuerdo a este concepto, equivale a ser aprobado por Dios. Pero también hay un segundo concepto, y se refiere particularmente, y creo que este está más amoldado a lo que hemos estado viendo. La piedrecita blanca tenía que ver precisamente con ese detalle que les daban a los atletas cuando ganaban los Juegos Olímpicos o determinada disciplina. Se les daba como parte de su galardón esa piedrecita blanca, que era precisamente la consigna de entrada, ¿sí?
Era una piedrecita que precisamente les daba acceso a la celebración de honor o al gran banquete de triunfo. Repito, la piedrecita blanca era como el boleto de entrada para ellos. Esa era la costumbre. Ahorita nos pueden dar un boletito como en la boda de nuestra hermana Jay, que nuestro hermano Paco nos dieron una invitación. Bueno, la piedrecita blanca vendría a corresponder precisamente a ese boleto de entrada, ¿sí? Entonces, amados hermanos, esto puede precisamente representar en un aspecto espiritual que el vencedor cristiano recibirá su boleto de entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. Es gracias a esa piedrecita que nosotros podemos entrar, y que se entienda esto espiritualmente, ¿sí? Porque el concepto también se utilizaba. Mire, este es un ejemplo de ese tipo de piedras, aunque yo creo que esta es plata, ¿verdad? Esa se le llamaba Tessera hospitalis, ¿verdad? Era un tipo de piedra que se utilizaba para entrar a dichos eventos. O sea, utilizar piedras como boleto de admisión era muy común en aquel tiempo. Por eso tenemos que recurrir a estas imágenes para comprender lo que el Señor estaba diciendo. Es decir, que esa piedrecita blanca te daba acceso al banquete celestial en la gloria eterna. Entonces, amados hermanos, aquí a veces la piedrecita se rompía en dos, y cuando llegaba a los anfitriones tenían una parte y el invitado tenía que llevar la otra, y tenían que conectar las piedras. Entonces, así era la forma también de entrar a esos banquetes o a esas celebraciones, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos, ¿sí? También era, esas piedrecitas se acostumbraba precisamente cuando dos personas querían sellar una amistad. Repito, rompían la piedra en dos. Acuérdense que es una piedrecilla delgada, muy lisa, pero la piedra se quebraba en dos y cada una de ellas retenía una parte, lo que le daba acceso a la casa de otro, ¿sí? Pero también la piedrecita blanca era considerado como una señal de felicidad. Pero sobre todo, lo blanco en simbolismo quiere decir pertenencia a Dios, pureza, santidad y toda clase de conceptos que tienen que ver con la victoria y la alegría. Pero ¿sabe cuál es lo curioso de todo esto? Que no solamente era una piedrecita, no solamente servía como un boleto de admisión, por así decirlo, o una señal de victoria, alegría, felicidad, sino que encontramos que esa piedrecita tiene ¿qué? Escrito un nombre, ¿sí? Tiene escrito un nombre nuevo, un nombre nuevo. Y fíjese que lo interesante de todo esto es que la palabra nuevo, ¿sí? Es precisamente, se refiere no a una palabra. Hay dos palabras para referirse a lo nuevo. Una de ellas es neos, que significa reciente, y la otra palabra griega que se utiliza para nuevo es kainos, que se refiere a una distinta naturaleza o calidad, a una distinta naturaleza, algo nuevo. Y cuando se utiliza esta frase, escrito un nombre nuevo, se refiere a la palabra griega kainos, de otra naturaleza, de otra calidad. Pero ¿qué significa básicamente este nombre nuevo? ¿Cuál es este nombre nuevo en esa piedra? Bueno, sencillamente alude al nombre de Jesús. Significa el nombre de Jesús. ¿Sabe usted que precisamente una posibilidad relacionada precisamente, y varios comentaristas lo dicen, que aunque se especula mucho acerca de este nombre, seguramente se refiere a la palabra cristiano, y particularmente como también podría tratarse del nombre desconocido que se menciona en el Apocalipsis 19:12, o un nombre que se nos será revelado en los cielos. No lo sabemos, hermanos, pero básicamente, si hay alguien que objetara que no hay nada nuevo acerca del nombre de Jesús, yo le podría decir
que nosotros que apreciamos la persona, el poder y la presencia del Señor, cada vez que estudiamos la palabra del Señor, descubrimos algo nuevo. Y no solamente eso, hermanos, no solamente eso. Los únicos que conocen, ¿sí?, los únicos que realmente entienden y aprecian el nombre de Jesús son los que han sido salvos por Él. Por eso dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, hermanos, cuando se habla acerca de esa piedrecita, se está hablando de un carácter imperecedero, que no se pierde, que no se marchita, que es eterno. Pero no solamente eso, hermanos, el nombre cristiano, ¿sí?, a saber precisamente el carácter de la vida interior que precisamente el Evangelio nos va a inspirar, posee precisamente la propiedad de la eterna juventud. Pero no solamente eso, que nunca pierde su gozo y que nunca pierde su poder. Por último, hermanos, por último, cuando nosotros analizamos y estamos hablando precisamente de este alimento espiritual que es el maná escondido, y al recibir precisamente esta piedrecilla blanca, habla precisamente de una promesa, de que mientras nosotros estemos precisamente combatiendo aquellas doctrinas que corrompen la sana doctrina, ¿sí?, nosotros vamos a ser alimentados por ese maná escondido, por ese alimento que descendió de los cielos, que es Jesucristo mismo. Y vamos a ser aprobados. Vamos a ser aprobados porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, se nos da precisamente esa piedrecita blanca, ese boleto de admisión. Déjenme terminar con esto. Cuando doy evangelismo, hermanos, siempre utilizo este ejemplo, y tiene que ver precisamente, nosotros sabemos que el TEC es muy famoso por hacer el sorteo TEC, ¿verdad? Si un día, supongamos que algún hermano de aquí, pues hermano Toño Flores, compró un boleto del sorteo TEC, y el hermano está muy expectante, ¿verdad?, al sorteo, y cuando está viendo la televisión, no sé cómo va el sorteo, hermanos, pero está viendo la televisión, se está efectuando el sorteo, y resulta que nuestro hermano Antonio Flores fue el ganador. Y dicen en el televisor, bueno, el señor Antonio Flores, venga por favor a reclamar su premio. Pero para venir a reclamarlo aquí a las instalaciones del sorteo TEC, debe de traer el boleto. Entonces el hermano, al otro día, muy temprano, se decide precisamente ir a cobrar su premio allá en San Pedro, en una casa de 3 pisos, un Mercedes-Benz, y con impuesto predial pagado de por vida. ¿Sí? Va muy contento y se lleva a la pequeña Jimena. Y de repente el hermano pues no quería soltar el boleto de la mano y le dice a Jimena, mija, cuídame el boleto, mija, por favor. Y como a Jimena le gusta mucho leer, ¿verdad? Pues pierde el boleto, sale por la ventana de su camioneta y pasan carros, se destruye el boleto. Ya no hay boleto. Pero el hermano Antonio Flores llega a las instalaciones del sorteo TEC y le dice, el hermano Antonio, oiga, vengo a reclamar mi premio. Allá en las instalaciones del sorteo TEC le van a decir, ¿y su boleto? No, es que se me perdió. Lo siento, señor, dijimos que sin boleto no hay premio. Por eso, hermanos, es muy importante alimentarnos de ese maná escondido que es Jesucristo y no perder esa piedrecita blanca que nos va a dar acceso a los cielos. Debemos de estar constantemente alimentándonos de ese árbol de la vida, ¿sí? No perder la corona de la vida eterna y seguir alimentándonos de Jesucristo, ese maná, para tener y preservar
la piedrecita blanca, que tiene escrito ese nombre de Jesús, el nombre por el cual nosotros fuimos salvos, porque ese nombre representa el poder, la persona y la presencia del Señor en nuestras vidas. Nosotros, cuando decidimos aceptar a Jesucristo, nosotros volvimos a nacer, hermanos, ¿sí? Porque para poder venir a pertenecer a los cielos, para poder pertenecer a la iglesia, para pertenecer al reino de los cielos, tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. Entonces, amados hermanos, esta es una promesa muy importante de parte de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de tener presente, de estarnos alimentando constantemente. Entonces, amados hermanos, vamos a pasar al himno de invitación. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiera también apropiarse de estas hermosas promesas, en este momento debemos de decir que el reino de los cielos se ha acercado a usted. ¿Por qué no acepta a Jesucristo? ¿Por qué no se bautiza? Porque el bautismo le va a dar el derecho de alimentarse de ese árbol de la vida y para ser inscrito en el libro de la vida, pero sobre todo le va a dar derecho para entrar por las puertas de la nueva Jerusalén. Por eso la invitación que queremos hacer en esta mañana es: si usted visitante no está bautizado, aproveche este día precisamente para recibir a Cristo. Hermano Saúl. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará?